El Comentario Podcast presenta El Informativo Criminal, un programa dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa El Informativo Criminal, un informativo que se ofrecerá una vez por semana en este podcast. En la entrega de hoy, nos adentramos en las profundidades de un ecosistema criminal cada vez más complejo, donde las fronteras se desdibujan y la sofisticación técnica se convierte en el arma principal de las organizaciones transnacionales. Iniciamos nuestro recorrido en el corazón de la península, específicamente en la provincia de Toledo, donde recientemente se ha vivido uno de los golpes más contundentes contra la infraestructura del narcotráfico en suelo europeo. En una operación conjunta de una precisión quirúrgica, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han logrado desmantelar lo que los investigadores han calificado como un macrolaboratorio de extracción y procesamiento de clorhidrato de cocaína. Este enclave industrial no era una simple cocina de droga, sino una auténtica refinería química capaz de transformar toneladas de base de cocaína en producto final, listo para el consumo. La importancia de este hallazgo radica en el cambio de paradigma que supone. Las organizaciones ya no se limitan a importar el producto terminado, sino que trasladan el proceso químico a España para minimizar riesgos en los puertos y maximizar beneficios. Las naves, aparentemente dedicadas a actividades lícitas, albergaban una infraestructura de ventilación, filtrado y destilación que asombró incluso a los agentes más experimentados por su nivel de profesionalismo. Este golpe en Toledo no es un hecho aislado, sino que se entrelaza con una investigación mucho más amplia que ha puesto el foco sobre el denominado Cartel de los Balcanes. Esta federación de grupos criminales procedentes de la Europa del Este se ha consolidado como la principal amenaza para la seguridad en el continente, desplazando en muchos casos la influencia directa de los carteles colombianos en la logística de distribución. Gracias a la incansable labor de las fuerzas de seguridad españolas, se ha logrado la desarticulación de 3 organizaciones criminales vinculadas estrechamente con este cartel. Estos grupos no solo gestionaban la llegada de grandes alijos de cocaína por vía marítima, sino que controlaban toda la cadena de suministro, desde el flete de las embarcaciones hasta el blanqueo de los capitales generados a través de complejas redes empresariales. La capacidad de resiliencia del Cartel de los Balcanes es notable, pero la presión constante de la Guardia Civil y la Policía Nacional está logrando fracturar sus estructuras más profundas, demostrando que España no es un refugio seguro para la delincuencia internacional. Mientras en el interior de la península se libran estas batallas logísticas, en el sur, el estrecho de Gibraltar sigue siendo un escenario de alta tensión y confrontación diaria. En las últimas semanas, las operaciones en Algeciras y Ceuta han dejado claro que la presión policial no va a dar tregua al tráfico de hachís. Una reciente intervención ha permitido desmantelar una red que operaba con una logística naval envidiable, utilizando embarcaciones de alta velocidad para cruzar las aguas del estrecho en cuestión de minutos. Los 7 detenidos en esta operación, asentados estratégicamente entre Ceuta y Algeciras, representaban un eslabón fundamental en la distribución de resina de cannabis hacia el resto de Europa. Lo que hace que estas operaciones sean especialmente valiosas es la inteligencia previa recopilada por la Guardia Civil, que permitió interceptar las cargas antes de que fueran ocultas en guarderías o naves de distribución. La peligrosidad de estos grupos es extrema, pues a menudo cuentan con armamento y tecnología de vigilancia para detectar la presencia de las patrulleras, lo que convierte cada intervención en un ejercicio de riesgo vital para nuestros agentes. En la misma línea de actuación, la línea de la Concepción ha sido testigo de la caída de un clan familiar que mantenía el control de varios puntos de venta y distribución de hachís. La Policía Nacional, tras meses de seguimiento iniciado a finales del año pasado, logró cercar a los cabecillas de esta estructura criminal. En los registros se incautaron no solo sustancias estupefacientes, sino también un preocupante arsenal de armas de fuego con munición real y armas simuladas. Este detalle es crucial, ya que evidencia que estas organizaciones están dispuestas a ejercer la violencia para defender sus territorios y sus cargamentos, ya sea contra bandas rivales en los conocidos vuelcos de droga o, lamentablemente, contra los propios efectivos policiales. La desarticulación de estos clanes locales es fundamental para devolver la tranquilidad a los barrios que se ven asfixiados por la economía sumergida y la cultura de la impunidad que el narcotráfico intenta imponer. Elevando nuestra mirada al plano internacional, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, ha presentado sus informes de balance que dibujan un panorama sombrío pero también de éxitos sin precedentes. Bajo la dirección de Terry Cole,
La agencia ha sacado pecho por haber superado la cifra de 1.000 arrestos de alto valor y la incautación de más de 47 millones de pastillas de fentanilo en el último ciclo operativo. La amenaza de los opioides sintéticos es la prioridad absoluta para las autoridades estadounidenses, y su preocupación se extiende ahora hacia Europa, donde se teme que la saturación del mercado americano empuje a los carteles, especialmente a los chapitos y al cartel de Sinaloa, a buscar nuevas rutas en nuestro continente. La colaboración entre la DEA y las fuerzas de seguridad españolas es hoy más estrecha que nunca, conscientes de que el fentanilo podría desencadenar una crisis de salud pública de proporciones catastróficas si no se corta de raíz cualquier intento de establecer laboratorios de síntesis en suelo europeo. La actividad diplomática y operativa de la DEA se ha intensificado también en América del Sur, un área crítica para el suministro global. La reciente reunión entre la administradora Anne Milgram y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, subraya la importancia estratégica de fortalecer las capacidades de interdicción marítima y terrestre en el Pacífico. Ecuador se ha convertido en un punto de salida masivo de cocaína hacia los puertos españoles, y la promesa de la DEA de proveer herramientas tecnológicas avanzadas para el rastreo de precursores químicos es una noticia que impacta directamente en la seguridad de nuestras aduanas. Asimismo, la organización de la Conferencia Internacional de Control de Drogas en Buenos Aires para este año 2026 marcará la hoja de ruta para la cooperación transatlántica, con España como uno de los pilares fundamentales en el intercambio de información técnica y operativa. Cambiando el foco hacia un crimen quizás menos mediático pero infinitamente más cruel, debemos hablar de la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación laboral, una lacra que la Policía Nacional está combatiendo con una determinación admirable. En una serie de operativos recientes, se han liberado víctimas que vivían en condiciones de auténtica esclavitud en diversas provincias españolas. En La Rioja, 6 ciudadanos de origen asiático fueron rescatados de un entorno donde eran obligados a trabajar 14 horas diarias sin ningún tipo de derecho o remuneración digna. En Palencia, se desarticuló una red que explotaba a migrantes en obradores de pan, sometiéndolos a jornadas de 17 horas en condiciones de insalubridad. Estos casos demuestran que la delincuencia organizada no solo comercia con sustancias, sino que mercantiliza la vida humana aprovechándose de la vulnerabilidad de quienes buscan un futuro mejor en nuestro país. Especial mención merece la operación llevada a cabo contra una red de explotación sexual que captaba a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales. Mujeres procedentes de América Latina eran traídas a España bajo promesas falsas, solo para encontrarse al llegar con una deuda ficticia de miles de euros que las obligaba a la prostitución en pisos y clubes repartidos por Castellón, Madrid, Sevilla y Alicante. El control que ejercían sobre ellas era absoluto, limitando su libertad a escasas horas de descanso y manteniéndolas bajo una vigilancia constante. La labor de la Policía Nacional no solo terminó con la detención de 11 responsables, sino que proporcionó a estas mujeres la oportunidad de recuperar su dignidad y su vida. Este tipo de delincuencia es especialmente difícil de detectar, ya que se oculta tras la apariencia de normalidad en viviendas residenciales, lo que requiere de una labor de inteligencia y seguimiento discreto sumamente compleja. No podemos olvidar el papel que juega la tecnología en este nuevo escenario criminal. La Guardia Civil y la Policía Nacional han incorporado drones de última generación, sistemas de inteligencia artificial para el análisis de Big Data criminal y herramientas de comunicación encriptada para contrarrestar los avances de las mafias. Sin embargo, no todo es tecnología, el factor humano sigue siendo el motor de estas instituciones. Es digno de destacar que la Guardia Civil ha sido galardonada recientemente con el reconocimiento internacional, por su guía de pictogramas para personas con dificultades cognitivas, una iniciativa que demuestra que la eficacia operativa no está reñida con la sensibilidad social y la accesibilidad. Además, la presentación del calendario solidario para el próximo año en favor de la Confederación Autismo España refleja el compromiso de los agentes con la sociedad a la que sirven, más allá de sus funciones estrictamente policiales. La realidad que enfrentamos en este informativo criminal nos muestra un mundo en constante cambio. Los antiguos clanes de la droga que operaban de forma rudimentaria han dado paso a corporaciones criminales con asesores financieros, ingenieros químicos y especialistas en ciberseguridad. La presencia de redes de blanqueo de capitales que utilizan criptomonedas para mover los beneficios del tráfico de drogas por todo el globo es un desafío que obliga a nuestras fuerzas de seguridad a una formación continua.
La desarticulación de grupos vinculados al crimen organizado balcánico es prueba de que el rastro del dinero, aunque digital, sigue siendo una vía fundamental para golpear donde más duele a estas organizaciones: su estructura financiera. En el ámbito de la delincuencia común y organizada de ámbito nacional, la presión en el campo de Gibraltar sigue siendo prioritaria. Los operativos en la línea de la Concepción y en los barrios periféricos de Algeciras no solo buscan la incautación de droga, sino el restablecimiento del principio de autoridad. La utilización de armas simuladas por parte de los clanes para intimidar a la población y a las patrullas es una táctica que busca generar un clima de miedo, pero la respuesta del Estado, a través de sus fuerzas y cuerpos de seguridad, está siendo contundente y constante. No hay rincón en la geografía española donde el crimen organizado pueda considerarse impune, ya sea en un lujoso chalet de la Costa del Sol o en una nave industrial abandonada en el interior de la meseta. La cooperación internacional sigue siendo el eje vertebrador de las grandes victorias contra el narcotráfico. Las reuniones de alto nivel en las que participa España con agencias como la DEA o Europol permiten anticipar movimientos y cerrar rutas antes de que se consoliden. El hecho de que se hayan desmantelado organizaciones dedicadas a la introducción de grandes alijos de cocaína a principios de este año es el resultado de una siembra de información y coordinación que lleva meses, a veces años, de trabajo silencioso. Los agentes que operan bajo cobertura, los analistas de comunicaciones y los efectivos de las unidades de intervención rápida forman un engranaje perfecto que es, hoy por hoy, la mejor defensa de nuestra democracia frente a la sombra de la narcodelincuencia. A medida que avanzamos en este 2026, los desafíos no harán sino aumentar. La globalización del crimen exige una respuesta global, y España se sitúa a la vanguardia de esta lucha. Desde el control de los puertos hasta la vigilancia de la dark web, el compromiso de la Guardia Civil y la Policía Nacional es inquebrantable. Cada gramo de droga incautado, cada víctima de trata liberada y cada red de blanqueo desmantelada es un paso adelante en la construcción de una sociedad más segura y justa. La labor de las fuerzas de seguridad, a menudo desarrollada en condiciones de extrema dificultad y peligro, merece nuestro más profundo respeto y reconocimiento, pues ellos son el muro de contención contra aquellos que pretenden lucrarse a costa de la salud y la libertad de los ciudadanos. Concluimos este resumen de la actualidad criminal destacando la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana. Muchas de las operaciones que hoy hemos comentado se iniciaron gracias a una pista, a un movimiento sospechoso detectado por vecinos o a denuncias anónimas que permitieron a los investigadores tirar del hilo hasta llegar a las cúpulas de estas organizaciones. La seguridad es una tarea de todos, aunque la ejecución final recaiga en los profesionales que dedican su vida a protegernos. El panorama es complejo, la lucha es larga, pero la determinación de las instituciones españolas para combatir el crimen organizado es, sin duda, más fuerte que nunca. Seguiremos atentos a la evolución de estas investigaciones, especialmente a los juicios derivados de las grandes operaciones en Toledo y el Estrecho, que prometen sentar precedentes en la lucha jurídica contra el narcotráfico de nueva generación. El dinamismo de estos grupos criminales es asombroso, pero la capacidad de adaptación y la inteligencia operativa de nuestra policía y guardia civil están demostrando estar siempre un paso por delante. El compromiso con la verdad y con la información rigurosa nos obliga a seguir de cerca cada uno de estos sucesos, analizando no solo el hecho delictivo en sí, sino las ramificaciones sociales y económicas que conlleva. La lucha contra la delincuencia organizada es, en definitiva, una defensa de los valores fundamentales de nuestra convivencia. No se trata solo de interceptar sustancias ilegales, sino de proteger la economía real, de evitar que el dinero sucio corrompa las instituciones y de garantizar que ninguna persona sea tratada como una mercancía. Los éxitos logrados en este primer trimestre de 2026 son una señal de esperanza y una advertencia para quienes pretenden desafiar la ley en España. El Estado siempre tiene la última palabra. La profesionalidad de nuestros agentes, su formación técnica y su valentía personal son los pilares sobre los que se asienta esta lucha incansable. Hasta el próximo programa, gracias por su atención. Guión, dirección y realización Agustín Sancho Cubero.